tardes. Iniciamos con la información. Y es que el gobierno de México, fíjese que logró desmantelar una operación del crimen internacional, esto mediante la cual uno de los hijos y otros familiares del ex líder libio Muammar Gaddafi planeaban establecerse en nuestro país. En conferencia de prensa conjunta, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y la vocera del gobierno federal, Alejandra Sota, informaron que el plan para la internación de Saadi al-Gaddafi fue descubierto mediante la operación Huésped. Esta operación era organizada por la inteligencia mexicana. También indicaron que por esta operación fueron detenidas 4 personas, 2 de ellas de nacionalidad mexicana. El destino final del hijo de Gaddafi y su familia sería una casa ubicada en la zona de Bahía de Banderas. Inteligencia Civil Mexicana detectó un plan de internación ilegal del señor Saadi Gaddafi, hijo del extinto mandatario libio Muammar Gaddafi, y de su familia a territorio nacional. Ante tal situación, las instituciones del Estado mexicano procedieron conforme a los protocolos y los procedimientos correspondientes y con su capacidad y reacción oportuna lograron evitar este riesgo, desarticularon la organización criminal de dimensión internacional que pretendía operar este ilícito y obtuvieron el arraigo de los presuntos responsables. Los presuntos miembros de la organización criminal son los siguientes: Cynthia Ann Vanier, de nacionalidad canadiense, contacto directo con la familia Gaddafi, lideresa del grupo y presuntamente encargada de las finanzas de la operación. Gabriela Dávila Huerta o Gabriela Dávila de Cueto, ciudadana mexicana residente en los Estados Unidos de América, presunto enlace logístico y contacto con falsificadores de documentos. Pierre Christian Flensborg, de nacionalidad danesa, encargado de la logística. José Luis Kennedy Prieto, ciudadano mexicano, presunto encargado de conseguir la documentación apócrifa. Así, las actividades de la organización criminal en nuestro país incluyeron la falsificación de documentos oficiales, la apertura de cuentas bancarias con documentación apócrifa, la compra de bienes inmuebles que tenían como uno de sus fines hospedar a la familia Gaddafi en una casa ubicada en la zona de Bahía de Banderas, en Nayarit, así como el establecimiento de diversos enlaces que facilitarían la seguridad y la logística de la operación. Y precisamente sobre este anuncio, el diario canadiense National Post ya había revelado en su edición de hoy el plan con el que se pretendía internar a México a Saadi Gaddafi. En el reportaje titulado Sol, Celebridades y Saadi, el refugio perdido mexicano de Gaddafi, se asegura que después del inicio de la revuelta contra el coronel Gaddafi en febrero pasado, el hijo del desaparecido dictador hizo planes para viajar a un exclusivo resort mexicano que es visitado por celebridades. Asimismo, el National Post aseguró que Saadi Gaddafi contrataría a un equipo de seguridad de una empresa canadiense para llevarlo a Puerto Vallarta y que por esta operación el libio pagaría $1,000 diarios. Y para hablarnos precisamente de este asunto y también sus implicaciones, por supuesto, internacionales, tengo en la línea telefónica al doctor Mauricio Meshelman, quien es profesor de estudios internacionales de la Universidad Iberoamericana. También es especialista en terrorismo, paz y en mediación. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Dígame, ¿cuáles son las implicaciones, primero que nada, bajo este escenario que hemos venido viviendo de Libia y pues México nunca había estado en comunicación directa, pongámoslo de alguna manera? ¿Cuál habría sido el significado de que Gaddafi sí pudiera haberse internado en nuestro país? Bueno, aquí justamente lo que hay que mencionar es el contexto, me parece, para poder comprender, porque en el contexto este tema tiene ya una serie de implicaciones, independientemente de que el plan haya funcionado o bien que el plan haya sido desmantelado. Es decir, tenemos aproximadamente 1 año y medio, quizá un poco más, que nos encontramos en una tónica en el discurso
un discurso que viene construido desde los think tanks, ¿no? Las consultorías estratégicas estadounidenses hasta el Departamento de Estado, el Departamento de Homeland Security, incluso el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Estamos siendo cada vez más implicados en una serie de temas que tienen que ver con terrorismo, con complots internacionales y donde, por supuesto, este tema también se ubica. En otras palabras, México pasa a formar parte de una temática internacional como si fuese un refugio seguro para ya sea actividades terroristas, operaciones de diversa índole, y en este caso para el refugio del hijo del extinto coronel Muammar Gaddafi. ¿Por qué es importante esto que menciono? Porque de alguna forma hay un sector importante dentro de los Estados Unidos que nos está percibiendo como cada vez más vulnerables, es decir, el nombre de México sale a la luz cada vez más en el mundo por parte de organizaciones criminales, o bien en este caso por parte de una persona que está buscando huir, y por lo tanto ubican a México. ¿Por qué habrían de ubicar a México? Bueno, el discurso sigue y dice que lo que pasa es que en México pues hoy en día existe una falta de poder del Estado para controlar lo que está sucediendo en el interior, y por lo tanto México no tendría la capacidad real de detener este tipo de operaciones, y por lo tanto México se vuelve más vulnerable, ¿no? Todo esto en este discurso. Entonces, aquí lo interesante es que independientemente, claro, el gobierno mexicano intenta presentar, lo acabamos de leer en el comunicado, el gobierno mexicano intenta presentar esta situación como que finalmente nuestra inteligencia sí funciona, finalmente sí somos un Estado de Derecho capaz de desmantelar redes internacionales de criminalidad organizada, internacional, etcétera, y nos presentamos como que sí podemos defendernos frente a estos ataques. Sin embargo, el tema ya está en la agenda internacional. En otras palabras, otra vez México es mencionado dentro de esta tónica, y hay un sector importante dentro de Estados Unidos que considera que México debería ser cada vez más asistido para evitar ser ubicado como terreno de operación de criminales internacionales, ya no nada más los criminales locales, sino criminales internacionales que operarían en alianza con criminales mexicanos. ¿Sí me explico? Entonces, Mauricio, para entender esta tónica, Estados Unidos está aprovechando esta situación del hijo del coronel Muammar Gaddafi, del dictador Muammar Gaddafi, para hacerle frente a México en temas internacionales, y que pues necesitamos asesoría o necesitamos ayuda por parte de nuestro país vecino, pues ya que no estamos en un Estado de Derecho. Déjame clarificar, no Estados Unidos en sí mismo. Recordemos que Estados Unidos es muy complejo. Hay muchos sectores, hay muchos agencias, muchos individuos y obviamente pues partidos políticos que piensan de manera diferente. Entonces hay un sector de Estados Unidos que está empleando este discurso, no todo, porque por cierto el Departamento de Estado hoy mismo elogia la eficacia de las instituciones mexicanas. Entonces cabría esperar que en este caso ni Obama ni el Departamento de Estado utilice necesariamente esto, ¿no? Este tema, posiblemente. Pero sí hay ciertos pensadores dentro de estas casas de diseño estratégico llamadas think tanks, o bien dentro de, por ejemplo, el Partido Republicano hemos notado como varios precandidatos empiezan a aludir a la vulnerabilidad de México en este tipo de temas y en las ligas que pueden haber, ¿no? Han dicho entre Hezbollah y algunos cárteles mexicanos, etcétera, o incluso dentro del propio Departamento de Defensa, donde ya también vimos el año pasado al subsecretario del Departamento de Defensa, al subsecretario del Ejército Westphal, decir que México es tan vulnerable, más vulnerable que Afganistán, y que por lo tanto Estados Unidos debería intervenir incluso con tropas en este país. Entonces, dentro de estos sectores, me refiero, que piensan de esa manera, que son cada vez más y que tienen una base dentro de la opinión pública estadounidense, es fácil ubicar el discurso de que pues México se encuentra ya cada vez más nombrado en estos complots o planes internacionales. ¿Por qué? Pues porque básicamente México, a raíz de la falta de eficacia
eficacia del gobierno mexicano se convierte en un territorio vulnerable y fácil para que organizaciones criminales puedan operar en su interior. Entonces me parece que este es el terreno donde se tiene que ubicar este discurso, y por supuesto también está el otro, ¿no? El otro tema interesante, que sería pues desviar la atención de la injerencia de la DEA en el tema del lavado de dinero, pero bueno, eso también es más especulativo, ¿no? Sí, bueno, hay muchos temas, nos podríamos ir por muchas aristas. Una de ellas es que una vez terminada la guerra con Afganistán, pues muchos especialistas decían que pues los Estados Unidos voltearían a ver a México pues para ver y cómo es que se pueden internar, pero como bien dices, Mauricio, este es un tema y este es un discurso que es utilizado por algunos grupos en los Estados Unidos, la mayoría siendo del Partido Republicano, pero quisiera regresar a lo que ocurrió con Saadi Gaddafi. Bueno, al encontrar esta primera red de Saadi Gaddafi, ¿tú cómo calificarías a las autoridades del gobierno federal ante esta aplicación y pues ante este desmantelamiento de incursión de Gaddafi a nuestro país? Bueno, todo parece indicar que fueron bastante eficaces, esto sí hay que mencionarlo, en la medida por lo menos de la información con la que contamos y con los elementos que tenemos en este momento, pues aparentemente sí habría habido la eficacia necesaria para detener que esto hubiese prosperado. Entonces sí habría que valorar la actividad de las autoridades mexicanas en ese sentido, ¿no? Sin embargo, sí, hay que hablar un poquito también de los tiempos. Nótese esto, ¿no? El 6 de septiembre las autoridades mexicanas detectan aparentemente este complot. No lo dicen seguramente porque necesitaban que las investigaciones avanzaran un poco más, y para presentar este esquema como un esquema verdaderamente desmantelado, Saadi Gaddafi ingresa en Níger el 11 de septiembre, ¿no? O sea, estamos hablando, fíjense, del 6 de septiembre, cuando las autoridades mexicanas detectan esto, Saadi Gaddafi ingresa en Níger el 11 de septiembre. Existen algunas detenciones de acuerdo con las autoridades mexicanas en el mes de noviembre, y sin embargo nos enteramos hoy, justamente unas horas después de que sale la publicación en este diario canadiense, ¿no? Entonces aquí la cuestión es entender si verdaderamente se dijo esto el día de hoy porque ya estaba o ya era un hecho que esto se iba a conocer y se iba a publicar, o bien se intentaba mantener oculto, ¿no? Número uno. Número dos, si Saadi Gaddafi realmente intenta primero entrar en México y como no lo consigue, después se va a Níger como una segunda opción, quizás no es su primera opción, no lo sabemos, ¿no? Y número tres, el hecho de cómo las autoridades mexicanas presentan este comunicado tan cuidadosamente diseñado, que sí muestra una imagen de unas autoridades verdaderamente eficaces y un Estado que sí tiene la capacidad de poner orden en cuanto a lo que pasa en su interior. Y esto es importante mencionarlo porque esto es exactamente lo que están haciendo las autoridades mexicanas para intentar contrarrestar ese otro discurso que mencionaba yo hace unos momentos. Es decir, no se está poniendo el énfasis obviamente en el hecho de que el tema de México haya salido como una de las opciones que tomó Saadi Gaddafi, bueno, una opción real, obviamente, le metió dinero y todo lo demás. No se pone el énfasis en eso, sino se pone el énfasis en el hecho de la detención, en el hecho del desmantelamiento de este operativo. Por lo tanto, las autoridades mexicanas quedan muy bien paradas frente a la circunstancia. Por supuesto, y ya no pueden decir que las autoridades no son eficientes o son ineficaces.